Agradeciendo la invitación que le impulsara esta comisión al Partido Independentista Puertorriqueño, a quien represento en la tarde de hoy, para atender asuntos planteados ante la comisión con respecto al resultado plebiscitario. Quiero en particular dar las gracias a los funcionarios de la comisión que han tenido la paciencia que, por razones de compromisos que he tenido en varias visitas en el extranjero, pues tuve que posponer la fecha original, así que agradezco a la comisión en pleno y a los funcionarios que fueron muy atentos en todo el proceso. Lo que me propongo atender es en el orden planteado por la comisión unos asuntos con respecto a las cuestiones jurídico-políticas propuestas como temas imprescindibles, según se designó en la comunicación recibida. La consulta del 6 de noviembre del 2012 fue válida. Dicha consulta fue celebrada en virtud de legislación propuesta por el Poder Ejecutivo, que luego fue considerada y aprobada por los dos cuerpos legislativos y posteriormente suscrita por el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. El diccionario de la Real Academia Española define el concepto validez como relativo a aquello que ostenta la cualidad de firmeza, exactitud o legalidad. Para mí, el plebiscito del 6 de noviembre del 2012 estuvo dotado de esas tres cualidades: de firmeza en la expresión de los puertorriqueños en contra de la relación colonial a la que hemos sido sometidos durante más de un siglo; de exactitud al reflejar la voluntad que hasta entonces parecía silente de la mayoría de los electores de Puerto Rico, 53.9% en total, que es mayoría anticolonialista y que rechaza la relación de subordinación política que sufre Puerto Rico ante los Estados Unidos de América. Sí. Y de legalidad, porque no solo se cumplieron los requisitos procedimentales para la generación del estatuto habilitador, según dije anteriormente, sino que la consulta en cuestión, como discutiré más adelante, configuró un ejercicio incuestionable de expresión política de los puertorriqueños a favor de su autodeterminación. La primera pregunta planteada en la consulta del 6 de noviembre fue muy sencilla. El electorado puertorriqueño vino llamado a contestar entonces si estaba o no de acuerdo con mantener la condición política territorial actual con los Estados Unidos. A esa pregunta la mayoría del electorado contestó que no. El triunfo del no significa el requiebro de viejas teorías antidemocráticas que en boca de los Estados Unidos y de algunos que defienden el régimen colonial planteaban dos absurdos. El primer absurdo era que nuestra condición de subordinación es legítima, por ser producto de una relación político-jurídica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, a la que, entre comillas, libre y voluntariamente hayamos consentido en el 52. A raíz del triunfo del no, ese argumento se ha tornado insostenible, en la medida en que en Puerto Rico existe hoy una mayoría que ha expresado con contundencia que simplemente no está de acuerdo con la actual relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico y que exige un cambio de la naturaleza de dicha relación. El segundo absurdo era que los puertorriqueños no se ponían de acuerdo en relación con el tema de estatus y por lo tanto no era posible la generación de una solución. A raíz del triunfo del no, ese argumento se ha vuelto insostenible también. El triunfo del no es demostrativo del consenso anticolonialista que existe en Puerto Rico. Los puertorriqueños se han puesto de acuerdo en que no quieren la colonia y han expresado consenso a los efectos de que el estatus político actual es el problema y no puede seguir considerándose como la solución. El 6 de noviembre se produjo un mandato político y moral que ordena cuando menos al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno colonial de turno a reconocer que Puerto Rico es un pueblo que exige poder decidir su destino político. En virtud de las normas de derecho internacional de los derechos humanos, el mandato producido el 6 de noviembre es generador de obligaciones en dos niveles distintos. En relación con el gobierno de los Estados Unidos de América, dicho mandato le obliga a reconocer que su poder sobre Puerto Rico configura una imposición ilícita y tiránica, que opera en detrimento del derecho de los puertorriqueños a controlar con exclusión de cualquier poder extranjero los procesos políticos que rigen la administración de sus asuntos públicos y en detrimento del derecho de los puertorriqueños a decidir libremente su destino político. En relación con el gobierno colonial de turno, dicho mandato le obliga a abstenerse de torpedear las iniciativas que se generen aquí con el fin de articular un reclamo de descolonización. En concreto, la administración de Alejandro García Padilla y los presidentes de los dos cuerpos legislativos vienen obligados a dar curso
a un proyecto de estatus, en el caso del PIB, un proyecto que se radicó el 3 de septiembre del 2013 por conducto de nuestra senadora, María de Lourdes Santiago. Me refiero al proyecto del Senado 719, para convocar una elección especial mediante la cual el pueblo de Puerto Rico elegirá una asamblea de estatus. En efecto, entiendo que el 6 de noviembre, con el triunfo del no, se produjo un mandato político y moral, tanto contra el gobierno de los Estados Unidos de América como contra el gobierno colonial de turno. El mandato jurídico, sin embargo, antedata por mucho el 6 de noviembre de 2012, y me propongo a discutir este asunto en este momento. El mandato político y moral que deriva del triunfo del no debe hacerlo efectivo a la Asamblea Legislativa por medio de la aprobación del proyecto del PIB al que antes hice referencia. Según dispone dicho proyecto de Asamblea de Estatus, la misma tendrá la encomienda de redactar el lenguaje de las fórmulas descolonizadoras que los puertorriqueños habrán de plantear ante el Congreso de los Estados Unidos, de suerte que ese cuerpo legislativo a su vez plantea a la Asamblea de Estatus los términos en que los Estados Unidos estarían dispuestos a descargar su obligación descolonizadora bajo una fórmula u otra. Por tanto, la obligación recaerá en la Asamblea de Estatus que el PIB ha propuesto. La autoridad que viene en la obligación de recibir el mandato político y moral que deriva del triunfo del no es el Congreso de los Estados Unidos, cuerpo que ejerce poderes plenarios sobre Puerto Rico en virtud de lo dispuesto por la denominada cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos además estará en la obligación de abrirle paso a la gestión de la Asamblea de Estatus en virtud de las normas del derecho internacional de los derechos humanos que más adelante discutiré. En la Constitución Colonial de Puerto Rico no existe derecho civil, político ni humano del ciudadano a que el gobierno cumpla con los resultados electorales de una consulta plebiscitaria. Nada en el texto constitucional obliga al gobierno de los Estados Unidos a exigirle al gobierno de los Estados Unidos revisar la relación jurídica y política que tenemos en este país. Ambos, refiriéndose a Luis Muñoz Marín y Fernández Cern, afirmaron la naturaleza de la relación de subordinación política de Puerto Rico bajo la bota de los Estados Unidos, que permanecería inalterada con la nueva constitución de entonces. Tales expresiones obran en el récord legislativo del Congreso de los Estados Unidos, para vergüenza nuestra. Son anatema de cualquier interpretación que se pretenda sostener de que la Constitución colonial se encuentra implícito algún derecho a exigir que la actual administración cumpla con resultados electorales de la pasada consulta plebiscitaria. La ley orgánica de esta comisión dispone que la entidad creada, es decir, la comisión, estará facultada para, cito, educar a todo el pueblo en cuanto a los derechos fundamentales y los medios a respetarlos, protegerlos y enaltecerlos. Y, en segundo lugar, para gestionar ante los individuos, ante las autoridades gubernamentales, la protección de los derechos humanos. Cierro cita. Me parece a mí que bajo ambas premisas esta comisión sí fue habilitada para recibir la información que se ha propuesto a recibir muy bien sobre distintas ponencias, mediante estas vistas públicas, y además puede estar en posición de colaborar por medio de la difusión de la información y la gestión educativa con cualquier otra iniciativa que propenda a fortalecer el reclamo de autodeterminación de los puertorriqueños. El mandato jurídico, como antes dije, antedata el mandato político y moral que deriva del triunfo del no, ha habido en la consulta del 6 de noviembre del 2012. Comentaristas del derecho internacional afirman que los precursores del concepto jurídico de autodeterminación, como Woodrow Wilson y Lenin, en la llamada época teórica del concepto, previo a la Primera Guerra Mundial, las ideas de Wilson y Lenin abrieron paso a la generación de todo un discurso en torno al concepto de autodeterminación. Por un lado, se comenzó a conocer el concepto de autodeterminación externa, definido como el derecho de los pueblos a promover y escoger su propia soberanía, ser libres de coerción externa o de dominación extranjera, y por otro lado el concepto de autodeterminación interna, definido como el derecho de los pueblos a escoger libremente a su propio gobernante y tener participación real en los procesos políticos y escoger su propio orden social y formas de gobierno. Posteriormente, el surgimiento de la Liga de las Naciones en 1919 y la creación del sistema de mandato fueron eventos importantes en el desarrollo de normas concretas de autodeterminación. Por medio del sistema de mandato, las fuerzas aliadas desplazaron a las potencias que perdieron la guerra y comenzaron a administrar por medio de un mandato las colonias que habían mantenido los países derrotados. Posteriormente se disolvió la Liga de las Naciones y se creó, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, por medio de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que a diferencia del Pacto de la Liga de las Naciones, hace referencia expresa al concepto jurídico de autodeterminación, al menos en 2 de sus 111 artículos. El artículo 1.2 dispone que para los propósitos de las Naciones Unidas,
es fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Luego, el artículo 55 dispone que Naciones Unidas accionará en el descargo de sus funciones sobre la base de, y cito, respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Posteriormente, el 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 151415, conocida como la Declaración sobre la concesión de independencia a los países y pueblos coloniales. Dicha resolución establece la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera que constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales. Añade la resolución que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación en virtud de este derecho y determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La Corte Internacional de Justicia ha tenido ocasión de interpretar los instrumentos internacionales que he mencionado. En efecto, en los casos de Namibia, en la opinión consultiva de 1971, como en el caso de Sahara Occidental, opinión consultiva del 75, y la opinión del caso de Timor del Este, dicho tribunal se expresó en relación al derecho de la autodeterminación. Una discusión circunspecta de lo que resuelve cada caso por separado puede ser objeto de una ponencia independiente. Ahora bien, para propósito de lo que nos ocupa, me permito resumir de forma consolidada lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia en los casos precitados. Sostienen esencialmente, número uno, el derecho de autodeterminación, que es un derecho humano fundamental, cuyas fuentes principales son las resoluciones de las Naciones Unidas, antes mencionadas, al igual que pactos firmados en el 66. El derecho de autodeterminación, número 2, es una norma de derecho consuetudinario del derecho internacional, de los derechos humanos y, por tanto, vinculante e imperativo en relación con todos y cada uno de las naciones-estados miembros de la comunidad internacional. 3. El poder usurpador de un país que no ha alcanzado la autodeterminación viene obligado a hacer cumplir la norma internacional y, por tanto, está llamado a facilitar y promover un proceso por medio del cual el pueblo subordinado pueda libremente expresar su voluntad política de conformidad con los parámetros dictados por las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Número 4. El poder usurpador de un país que no ha alcanzado la autodeterminación viene obligado a crear las condiciones que faciliten que al optar por una opción descolonizadora, el pueblo sujeto a un régimen colonial se exprese libre de presiones e influencias que propendan a manipular el criterio de los electores por parte del poder usurpador. Desde el otorgamiento del Tratado de París en 1898 hasta hoy, el Congreso de los Estados Unidos ha ejercido poderes plenarios sobre Puerto Rico, ello en virtud de las facultades que fueron reconocidas con el propio tratado y bajo lo dispuesto en la denominada cláusula territorial. El Estado Libre Asociado es un estatus político colonial que ha mantenido a Puerto Rico sometido a la voluntad de un gobierno extranjero que toma decisiones e impone legislación con respecto a nosotros sin que podamos tomar parte en esos procesos que nos afectan. En efecto, desde 1898, Estados Unidos ha gobernado sobre Puerto Rico como quien ejerce derechos propietarios sobre algún objeto. La intención de los Estados Unidos de mantener a Puerto Rico como mera propiedad suya a perpetuidad es evidente en el texto del Tratado de París, que en el último párrafo 9 dispone los derechos civiles y el estatus político de los habitantes de los territorios por este medio cedidos a los Estados Unidos serán determinados por el Congreso de los Estados Unidos. Luego del Tratado de París fuera suscrito, Harvard Law Review publicó una serie de artículos en el 1899 que establecieron el razonamiento jurídico constitucional que luego el Tribunal Supremo de los Estados Unidos empleó en las opiniones emitidas en los denominados casos insulares, resueltos entre 1901 y 1922. Los llamados casos insulares definieron la naturaleza de la relación jurídico-política entre Estados Unidos y sus territorios y resolvieron que Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de América, que por tanto le pertenece, aunque no sea parte, y está sujeto a los poderes del Congreso de los Estados Unidos bajo la cláusula territorial. La naturaleza territorial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos ha permanecido inalterada desde que los casos insulares fueron resueltos y la doctrina establecida en esos casos configura aún como derecho vigente, reiterado por el Tribunal Supremo en sus decisiones con respecto a los detenidos en Guantánamo. Más recientemente, en su informe del 16 de marzo del 2011, el Grupo de Trabajo de Casablanca reiteró que el Estado Libre Asociado es un estatus territorial que sujeta a Puerto Rico a los poderes del Congreso de los Estados Unidos.
Ahora bien, el 6 de noviembre del 2012 los puertorriqueños expresaron su rechazo a la actual relación jurídico-política con Estados Unidos. El resultado del plebiscito fue acogido por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en su resolución del 17 de junio del 2013, ocasión que tuvo oportunidad también de representar al Partido Independentista Puertorriqueño. Por medio de esa resolución, cuyo texto fue presentado por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, el comité reconoció en consenso unánime, reconoció que el plebiscito del 6 de noviembre, los electores en Puerto Rico rechazaron la relación actual con los Estados Unidos, que adjetivó como una de subordinación política. Más tarde, tan reciente como en los días 28 y 29 de enero, la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Habana, Cuba, que agrupa a 33 países de la América Latina y el Caribe, y en cuya ocasión tuve la oportunidad de asistir junto al licenciado Fernando Martín, también en representación del Partido Independentista Puertorriqueño, adoptó varios textos con referencia a Puerto Rico. El párrafo 38 dice: reiteramos el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico, y al tomar notas de las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, reiteramos que es un asunto de interés para CELAC. El párrafo 39: los países miembros de la CELAC nos comprometemos a seguir trabajando en el marco del derecho internacional, en particular de la resolución 151415 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960, para lograr que la región de la América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias. El párrafo 40, que no se encuentra en el texto, pero el párrafo 40 mandata a lo que se conoce como el cuarteto, que lo conforma la troika, los tres copresidentes de la CELAC, más un representante de Petrocaribe, mandata al cuarteto a tomar los pasos necesarios para que se cumpla el párrafo 38, que hace referencia a Puerto Rico, y las resoluciones adoptadas por la ONU. A la luz de las eventualidades apuntadas en esta ponencia y del derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de los Estados Unidos viene en la obligación de hacer cumplir en Puerto Rico un proceso que facilite el ejercicio pleno del derecho a la autodeterminación. El Congreso de los Estados Unidos viene obligado a declarar qué opciones descolonizadoras y en qué términos está dispuesto a ponerlas en vigor, y está obligado a comprometerse con un proyecto definitivo de transición a la independencia de Puerto Rico. En mi perspectiva, Estados Unidos está obligado a garantizar al pueblo de Puerto Rico una transición justa que convierta a Puerto Rico de una colonia sometida a la dependencia a una nación-estado investida con los poderes propios de la soberanía e independencia, capaz de insertarse en el ámbito de las relaciones y el comercio internacional. Estados Unidos se encuentra en violación para con el ordenamiento internacional de la protección de los derechos humanos, y lo estará indefinidamente hasta tanto no cumpla con su obligación de descolonizar a Puerto Rico por medio de un proceso genuino que garantice nuestra autodeterminación. Esa es la ponencia escrita. De haber alguna anotación adicional de parte mía, pues presumo que en el proceso de dudas o preguntas, pues tengo la oportunidad de hacer. Muchas gracias, compañero. De hecho, puedo subrayar que es la primera ponencia que nos suple, aunque las otras han sido excelentes, pero nos suple una serie de datos técnicos legales que ayudarían mucho en el análisis del asunto, especialmente la proyección internacional con las Naciones Unidas, CELAC, etc. Pero me gustaría comenzar para que aclaremos un concepto que usted trae en la ponencia, ya que va directo al mandato que tiene esta comisión especial. Esta comisión especial lo que se le ha pedido es que analicemos lo ocurrido en la consulta y en especial visualicemos la posibilidad de que se está impidiendo que se lleve a cabo el mandato que el pueblo hubiera consultado, como una violación a los derechos civiles consignados en la Constitución de Estados Unidos de Puerto Rico y los derechos humanos. Entonces, una frase aquí que la voy a leer en la página 3. En la Constitución Colonial de Puerto Rico no existe un derecho civil, político ni humano del ciudadano a que el gobierno cumpla con los resultados electorales de una consulta plebiscitaria. Por supuesto, más adelante usted plantea el derecho que tendríamos
bajo el derecho de autodeterminación, cuando usted menciona, hablando sobre el derecho internacional según interpretado por el derecho de autodeterminación es un derecho humano fundamental cuyas fuentes principales son, etc. Obviamente tenemos aquí su planteamiento de que la Constitución de Puerto Rico está, etc. Podría no darnos a nosotros poder, porque como usted menciona, los resultados electorales no podemos exigirlos, pero por el otro lado plantea lo del derecho internacional. ¿Cómo podríamos calibrar ambos planteos? Sí, como no. El derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos que no han alcanzado su independencia a su libre determinación e independencia. Así lo ha manifestado a través del Comité de Descolonización en múltiples resoluciones aprobadas, y así también ha sido atendido por casos que cité con respecto al Tribunal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. El resultado plebiscitario es el resultado de un proceso político, por lo cual, incluso como ocurrió cuando se llevó a cabo el referéndum de la unicameralidad, hubo un resultado a favor de la unicameralidad que no se llevó a cabo. Y por lo tanto... Créame que me duele inmensamente. Yo sé, porque estábamos en aquel tiempo juntos en las mismas posiciones. Pero lo que planteo es que no hay tal cosa como mañana acudir a un tribunal y pedir del gobernador por medio de un mandamus la obligación de tener que cumplir con el resultado electoral. Por eso planteo que sí hay un marco jurídico a nivel del derecho internacional, pero lo que tiene el gobierno de Puerto Rico es una obligación político-moral con respecto a esos resultados. Y por lo tanto, hago la distinción, porque eso no significa que los Estados Unidos estén relevados de sus obligaciones con respecto al derecho internacional, y que nosotros en Puerto Rico utilicemos los mecanismos a nuestro alcance para obligar o presionar a los Estados Unidos por medio de una asamblea de estatus a que se vea obligado a responder. Le comentaba yo a usted fuera de registro, ¿verdad?, antes de comenzar la reunión, que tenía un profesor universitario en mi clase de Derecho Internacional que después de terminar los debates estos sobre los distintos temas, al final decía, bueno, pero después de todo en el Derecho Internacional, ¿dónde está el alguacil? Y es que se trata de procesos políticos, ¿verdad?, en donde sí hay unos instrumentos reglamentarios, hay pactos y obligaciones que se adquieren, pero al mismo tiempo, pues, es algo que responde a un proceso político. Y en el caso del plebiscito, me parece a mí que la obligación del gobierno es una obligación moral, y la obligación del gobierno de los Estados Unidos con respecto al derecho internacional sí es una obligación legal. No existiendo una obligación legal para exigir el mandato o para exigir el resultado, que puede, tendríamos nosotros como Comisión de Derechos Civiles, cuando digo nosotros me refiero a la Comisión, que nosotros como en una encomienda de la Comisión, de plantearle al país que se está violentando ese mandato. Sí, sin duda alguna. Yo creo que a base de la ley habilitadora, incluso de la Comisión en términos legales, que obviamente al ser una comisión especial se adhiere a esos postulados de la ley habilitadora, tiene sí facultad y a mi juicio la obligación de informarle al país de un reclamo electoral que se llevó a cabo en un proceso que fue regulado por el propio Estado mediante la Comisión Estatal de Elecciones. Usted fue comisionado electoral, y por lo tanto cuyo resultado no está en disputa, por lo que ustedes sí tendrían la facultad de orientar al país y además de hacer el reclamo público con respecto a la obligación del gobierno de Puerto Rico de tener que responder tanto políticamente como moralmente a lo que fue ese resultado. Noto a lo largo de su ponencia una ausencia total de la pregunta número 2. ¿Tiene algún fundamento el no tocarla? Si me refresca la memoria, la pregunta... la pregunta 2 se refiere al plebiscito, que pensé que se refiere a la pregunta que ustedes refirieron. Me quedé corto, me refiero a la segunda pregunta que se le hace al país. Sí, la razón por la cual no toco el tema del resultado de la segunda pregunta es que en la primera pregunta el resultado es indubitable, no está sujeto